La violencia, retratada a través de la fotografía, puede hacer que una realidad que nos parece distante y lejana termine por tocarnos, conmovernos, sensibilizarnos. ¿Cómo puede un fotógrafo captar esa realidad a pesar del peligro? A esa interrogante nos acercaremos hoy en este programa La Voz de tus Derechos, dedicado a retratar el drama, el mensaje fotográfico. Para hablar de ese tema, tengo en el estudio un invitado, es un fotógrafo independiente mexicano. Se trata de Emmanuel Guillén Lozano y está aquí, además de por su trabajo de tantos años, especialmente porque, Emmanuel, has hecho muchas fotografías, has hecho un trabajo muy intenso con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Así que un gusto tenerte aquí y un placer escucharte. No, el gusto es mío, Johnny. Gracias. Bueno, pues como es tradición también en este programa, La Voz de tus Derechos, tenemos una invitada a través de Skype, de videoconferencia. Esta vez es desde España. Se trata de la fotógrafa Isabel Muñoz y es un gusto tenerte aquí, Isabel. Bienvenida. Gracias a vosotros. Bueno, pues vuelvo contigo, Emmanuel, porque cuando te presentaba hablaba de tu trabajo, este trabajo que hiciste con los familiares y los padres de los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero. Y te quería preguntar cómo fue el proceso para llegar allí. ¿Cómo fue que pudiste acercarte, ganarte su confianza? ¿Y cómo fue también que tuviste el valor muchas veces para apretar el obturador? Claro, en realidad es un proceso lento, ¿no? Porque esta gente pues ya no confía en nadie, pero yo comencé trabajando este tema por fuera, fotografiando un poco como el contexto social, el contexto político, y después de eso me acerqué a las familias. Y lo hice básicamente yendo a la Normal de Ayotzinapa, que es donde ellos comenzaron a vivir después de la desaparición de sus hijos. Yo llegué a la Normal, ahí estaban los padres, y es tan fácil como, bueno, no es fácil, pero es ir a hablar con ellos y entablar una relación poco a poco, construir. Pero me imagino también que las emociones estaban a flor de piel, la tristeza, la impotencia, el sentido de que faltaba justicia. Es difícil también en esos casos acercarse, ¿no? La gente está viviendo un drama. Claro, es difícil desde el momento en que sabes que tú estás haciendo fotografía a costa de que alguien haya perdido a su hijo, que haya desaparecido. Desde ese momento se vuelve complicado, ¿no? Porque yo hago mi trabajo y me voy. Pero lleva tiempo construir la relación. Los veía mismo en Guerrero, en Ciudad de México, viajaba con ellos, entonces poco a poco van confiando en ti, pero toma su tiempo. Confianza, confiar. Con esa palabra me voy con Isabel, porque Isabel, has hecho una exposición, Maras, la cultura de la violencia, que cuando uno ve esas fotos impresionantes de muchos de estos jóvenes involucrados con las pandillas y algunos incluso en la cárcel, se pregunta cómo Isabel Muñoz llegó a ese mundo tan cerrado, tan peligroso y tan impenetrable. Pues realmente elegí El Salvador. Iba buscando, para mí era una realidad nueva, iba buscando precisamente qué estaba pasando, qué estábamos haciendo en el siglo XXI para que la gente joven necesitara usar su cuerpo como un libro y contar una realidad tan dura, ¿no? Y elegí El Salvador porque en aquel momento yo pensaba que era el sitio más seguro. No llegué en un buen momento, era un momento de elecciones. Era muy complicado entrar en las cárceles. Había alerta roja y después de una serie de días y de darme cuenta que no podía realizar mi trabajo, fui a despedirme de un sacerdote que se ocupa en Don Bosco de rehabilitar a gente joven y cuando le dije, bueno, me tengo que ir y volveré más tarde, me dijo, puchica, Isabel, espera un momento que yo voy a hacer una cosa. Y efectivamente, 20 minutos más tarde llegó con el permiso de poder entrar en las prisiones, ¿no? Y bueno, realmente lo que he intentado es, yo no puedo fotografiar nada que no ame antes.
Fue un trabajo duro, ya no solo por el miedo, ¿no? Yo nunca había entrado en una cárcel, ¿no? Y fue para mí duro porque cuando volvía por la noche decía: Isabel, pero ¿cómo puedes amar, ¿no? Precisamente a un asesino, ¿no? Hasta que me di cuenta que a veces tienes que analizar, ¿no? Las víctimas, los victimarios, ¿no? Y darte cuenta Sí, que muchos en están este caso, encerrados en un ciclo de violencia desde que nacen, ¿no? claro, Eh, claro. y voy contigo, Emmanuel, porque este tema de la violencia, el ciclo que en México se vive también con el tema de las desapariciones, ¿no? Y un buen día, pues cuando estabas a punto de graduarte de comunicación en septiembre de 2014, supiste esta noticia, te conmoviste, te compraste una cámara y te fuiste a reportar. Ahora bien, eso no fue llegar y empezar a hacer fotos. Claro. Llevó una convivencia. Hay fotos que salen de la inmediatez y otras de un largo trabajo. ¿Cuán importante fue en este caso vivir con ellos? Elemental. O sea, es la manera en la que llegas a la imagen. Digo, hay una gran diferencia entre la fotografía documental y la foto periodística. Digo, la foto periodística responde mucho a la inmediatez y para hacer foto documental pues necesitas pasar más tiempo en el terreno, convivir más con las personas a las que estás fotografiando y eso te permite también saber cómo debes fotografiarlas, cuál es la manera correcta de representar su historia y hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Y yo me gradué en diciembre de 2014 y después de eso comencé a viajar a Guerrero para hacer esta documentación. Ahora, aquí tengo un libro que me gustaría compartir con los espectadores de La Voz de tus Derechos, porque este es un programa donde abrimos ventanas, ¿no? Cuando Sí, la claro. puerta parece cerrada. Y este es un libro organizado por Reporteros Sin Fronteras, esta es la edición de 2017, y entonces es justamente aquí, además de otros fotógrafos, está una selección de esos rostros, Claro. de esos padres que son como ventanas, ventanas a un drama, ventanas a una injusticia y ventanas también desde las que ellos preguntan dónde están. Tú te asomaste a esas ventanas. Ahora, ¿por qué elegiste este formato casi de retrato? Claro, a mí me nació un poco la idea y las ganas de fotografiarlos de esta manera porque, por lo menos en México, a los padres de Ayotzinapa se les comenzó a ver como una multitud y nada más. O sea, se veía nada más ahí un montón de personas cargando los carteles con los rostros de sus hijos. Y yo creo que es importante individualizar, sobre todo cuando estás en un conflicto que ha alcanzado los números que ha alcanzado el de México. Necesitas saber que no son números, cada uno es una persona. Cada uno es el padre de alguien, la madre Exacto. de alguien, el hermano de alguien que desapareció. Exacto, hay abuelas, hay cuñados. Pero de por otro todo. lado son fotografías muy sencillas, ¿no? Tras un fondo negro, una persona mirando a la cámara. Son impresionantemente sencillas. Sí, lo hice básicamente, digo, también por las condiciones en las que estás en las fotografías, no lo hice en un estudio. Ahora las estamos compartiendo algunas con los espectadores, así que verán un poco esa sencillez también de la vida doméstica, ¿no? Claro, y es complicado fotografiar un tema como la desaparición por el hecho de que no puedes fotografiar a un desaparecido. Claro. Entonces tienes que tomarte el tiempo de esperar a que algo pase enfrente de ti que pueda evocar una sensación de ausencia. Y pasa cuando estás en las casas de los desaparecidos, cosa que es irónica, que haya tanta presencia de ellos en sus casas. Presencia, ausencia. Voy con Isabel, pero antes de hablar con ella voy a mostrar algunas de sus fotos de esta serie sobre maras. Y veamos estas imágenes que son conmovedoras, que son prácticamente poemas humanos, lienzos humanos. Isabel, mientras veo estas imágenes de gente muy joven también involucrados ya en las pandillas, veo que utilizan
el cuerpo, los tatuajes, como un lenguaje, como una forma de identificación, como una manera de decir también. ¿Qué dicen esos dibujos sobre la piel? Es un lenguaje secreto y realmente tienes que pertenecer a la Mara para saber, tienen unos códigos y podemos decir que intentar leer sobre algunas de las cosas que cuentan, pero realmente la historia la conocen ellos. Y cuando tú perteneces a la Mara, cuando tú has hecho lo que has tenido que hacer para pertenecer a la Mara, tú nunca dejas la Mara, ¿no? Sí que hay historias y bueno, pues la lágrima o de repente cuando hay una mujer embarazada que tiene, normalmente cuando las figuras que representan están con los ojos cerrados, son homeboys de su propia Mara que han muerto, o muchas veces también son personajes que han matado, ¿no? O de repente hay una cara de una niña y es la cara de una de sus hijos, ¿no? Realmente es una lectura muy dura. Sí, es como una historia de vida también a través de la piel, contada a través de la piel. Emmanuel, siempre cuando miro un trabajo fotográfico como el que tú haces y que hace Isabel, y me pongo en el lugar de ustedes, al otro lado del lente, me pregunto, bueno, hay un momento en que el dilema, la contradicción interna de participar o no en la situación que se está mirando debe ser muy difícil. Y cuando te cuento esto, estoy recordando una imagen que recientemente impactó muchísimo, y era la imagen de un fotógrafo en Siria que ve como un autobús lleno de niños pues es impactado por un misil, y entonces tiene ese dilema de terminar de hacer la foto o ayudar, y lanza la cámara y va a ayudar, ¿no? Lamentablemente no pudo salvar ninguna vida, pero ¿has sentido tú ese dilema haciendo este trabajo? Sí, de alguna manera, pero digo, es de naturaleza diferente, ¿no? No es un hecho que pase justo enfrente de ti, pero sí llega un momento en el que incluso te preguntas si deberías levantar la cámara, ¿no? Porque a veces pasan cosas muy íntimas enfrente de ti, momentos de dolor eh, que te hacen cuestionar si deberías tomar una fotografía en ese momento o no. Y que te dan ganas de darle un abrazo a la persona, consolarla, sacarle Exacto. las lágrimas, pero estás al otro lado. Y tienes que hacerlo después, lo haces después. Yo creo que quizá no todos, pero muchos fotógrafos sí se toman el tiempo de, una vez que tomaste tu foto o antes, pues de platicar con las personas, pasar un tiempo agradable, si es posible, y compartir algunos minutos con ellos. Eso es importantísimo, Sí. que les hagas saber que tienes idea de lo que ellos están sintiendo. Mostrar un poco de empatía es súper importante. O sea que muchas veces detrás de cada una de esas imágenes también ha habido todo un proceso de acercamiento, de reconocimiento y también pues de aceptación de que estés allí, porque eres al final un testigo. Claro. Estás dentro de sus casas, estás escuchando sus conversaciones, estás en sus actos públicos. Y eso me lleva a preguntarle a Isabel algo que cuando veía sus fotos, y hace un rato ella lo mencionó también, se notaba también un canal de comunicación, al menos ya de conexión entre la fotógrafa y los fotografiados. Te acercaste al drama de esa gente, Isabel. Me imagino que en algunos casos, sobre todo cuando veo gente tan joven en tus fotografías, cuando se ven mujeres, ¿cómo fue ese proceso también de conectar? Sí, la verdad es que en el caso de este trabajo fue un proceso duro precisamente por eso, ¿no? Porque como te dije antes, yo no puedo fotografiar nada que no ame, ¿no? Y además, bueno, pues es un tema tan duro, ¿no? Y cuando muchas veces llegamos a situaciones, ¿no? Que no conocemos realmente, como es este caso, ¿no? Y, pero y llegó un momento que me dije a mí misma, ¿no? Isabel, lo que vas a hacer es
testimoniar, ¿no? Y ser testigo de esta realidad, ¿no? Porque ni me gusta juzgar en mi vida, ni me atrevo a juzgar al ser humano, ¿no? Y cuando vives y te das cuenta, ¿no? De cuál es la situación, ¿no? Que ha tenido que vivir esta gente para llegar a ello, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, todos sabemos que son gente muy joven, son familias monoparentales en manos de su madre, cuando las madres tienen que trabajar muchísimo para ganar a lo mejor $150, cuando unas Nike te cuestan 120, ¿no? Que son niños que crecen en la calle, que crecen sin ningún tipo de esperanza ni ilusión. En la calle precisamente se encuentran con esas familias que les ofrecen el poco cariño, ¿no? Y entonces se ven atrapados en una realidad tremenda, ¿no? En esa realidad de violencia de la que no pueden salir, ¿no? Y entonces realmente es complicado, ¿no? Sí, me Ha imagino sido... que has tenido muchos momentos difíciles como tú, Emmanuel, porque no solamente estos retratos que hemos mostrado hace un rato en el libro, o también las fotos domésticas de la ausencia de los estudiantes que también enseñamos a los espectadores, sino que muchas veces te ha tocado fotografiar la violencia. Claro. La violencia ha estado frente a ti, ha pasado. ¿Cuánto te ha afectado eso y cuántos riesgos personales has corrido? A nivel psicológico sí hay una afectación. Digo, yo conozco colegas fotógrafos que incluso ya están medicados, toman pastillas por todo lo que han pasado, ¿no? Yo no estoy a ese nivel, mi experiencia es relativamente corta. No necesitas ser fotógrafo para estar enfrente de la violencia, ¿no? En México necesitas estar ahí y tarde o temprano va a pasar enfrente de tus ojos. Hay que decir que México está atravesando un panorama muy, muy oscuro para la prensa, Sí. para los periodistas y para los fotoreporteros. Sí, recientemente en una sola semana hubo como 3 periodistas asesinados en México, en una sola semana. Y eso es porque en el caso del fotoreportero, por ejemplo, que también sufre muchas presiones y peligros, ¿por qué? Porque está mostrando un rostro, una parte que hay determinados intereses que no quieren que se muestre. Claro, yo siempre digo que la prueba más grande de que en México hay alguien que teme, o varios alguien, que teme a que la verdad sea dicha, es el asesinato de la gente que intenta contarla, que intenta fotografiarla, que intenta hacer que salga a la luz. Esa es la prueba más fuerte. ¿Quién? Son muchos en realidad. Es complejo lo que pasa en México. Para fotografiar lo incómodo. Exacto. Y vamos a ver una foto tuya de la que quiero preguntarte, ¿no? Porque es mirar allí donde hay otros que prefieren no mirar, no ver, no decir y callar, ¿no? Cuéntame de esta foto. Bueno, este es un muchacho miembro de un grupo de autodefensas en Guerrero, de policía comunitaria, y lo que tiene en sus manos es un arma alemana, es un arma HK que llegó a México como parte de un cargamento ilegal, y todo esto fue posible por corrupción del gobierno alemán, por corrupción de la compañía alemana HK y por la Secretaría de la Defensa de México. Estas armas terminaron en manos de las policías que están o que estaban, muy posiblemente están ligadas con los cárteles. Y un buen día se decidieron a enfrentar a la policía, los enfrentan, los desarman y ahora ellos usan estas armas para defenderse ellos mismos. Interesante cómo una imagen puede tener una historia tan compleja donde estén involucrados varios gobiernos, donde hay un entramado de corrupción, desidia, impunidad también. Exacto, esas mismas armas se utilizaron durante la noche de Iguala. Algunos de las personas que fueron ejecutadas por la policía, pues fue hecho con estas armas también. Isabel, ¿en algún momento mientras estabas haciendo esto, temiste por tu vida? Sí, que temí por mi vida, pero no lo puedes demostrar, ¿no? Pero sí, pero
O sea, No, lo que sí que... ¿recibiste No, amenazas directamente? mm, no, la recibí después, pero sí que, bueno, eh, Sí, después sí. claro, claro, es un tema muy difícil, me imagino. Ahora, has llevado esta exposición, Isabel, de las fotos de Maras a varios lugares. Vi unas imágenes incluso donde estabas en Madrid exponiendo. ¿Cuál es la primera reacción de un madrileño, de un europeo, de alguien tan alejado de ese tema cuando ve tus fotos? Bueno, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque por un lado está lo que cuentan esas fotos, ¿no? Pero también hablando con un psiquiatra y tal, hay algo que es curioso también, ¿no? Porque por un lado es la violencia, ¿no? Es para nosotros que no conocíamos este fenómeno, ¿no? Y que no lo conoces, ¿no? Y preguntas, ¿no? Pero hay una cosa interesante también, que lo hablé con este psiquiatra, ¿no? Y es el atractivo del mal. Y para mucha gente bueno, que veían la problemática, ¿no? Y bueno, y el porqué y, y qué es lo que cuentan, ¿no? También hablaban de que el mal tiene un atractivo, ¿no? Y es curioso porque si miras las fotos te das cuenta, ¿no? Que a veces Sí, eso existe. Pero, claro, son sí, fotos muy magnéticas también, ¿no? Uno las mira y es como si no pudiera dejar de mirarlas. Claro. Y vuelvo contigo, Emmanuel, porque Isabel pues tocaba un tema, ¿no? Y es que este atractivo a veces que tiene visualmente las situaciones de desastre, la muerte. ¿Cuál es el límite entre mostrar un hecho violento y de sangre y el morbo? Y te pregunto, ¿por qué te pregunto esto? Bueno, porque es una de las sugerencias que nos han hecho los espectadores. Tenemos aquí un comentario de Gabriela Soto Núñez, que nos ha dicho, bueno, pues a través de las redes sociales, que hay que tener consideración y respeto si hay seres sin vida en una imagen, en una fotografía. Y entonces que hay que advertirlo, que se agradece la advertencia a quienes van a verla y que no alentemos el morbo. ¿Cuál es la delgada línea roja que separa reportar, informar de una masacre, un hecho de sangre y el morbo? Yo creo que la manera mucho está en desde cómo llegas al lugar y decides cómo fotografiarlo en este caso, ¿no? Eh, en lo particular a mí no me gusta ser muy gráfico, muy descriptivo, porque de por sí la violencia misma es demasiado sadismo y no necesita ser todavía más explícita. Eh, Creo que debes mostrar las cosas porque pasan, pero no de una manera excesivamente gráfica, porque es ahí cuando despiertas el morbo que termina la gente viendo ese tipo de imágenes nada más por el contenido y no por la historia o por las razones que hay detrás de lo que estás viendo, si es una masacre, si es cualquier tipo de contenido violento, ¿no? Eh, pero creo que no mostrarlo también sería un error. Es como taparse los ojos, no querer Exacto. verlo, ¿no? Y está pasando. Exacto. Y una de las mejores, no diría que de las mejores, pero una manera de mostrar el nivel de sadismo, el nivel de violencia que hay en lugares como México es, bueno, alguien tiene que hacer el trabajo de tomar ese tipo de imágenes y es importante. Ahora bien, alguien tiene que hacer ese trabajo, pero hay un momento también en que ya no puedes hacer ese trabajo, ¿no? Claro. Porque te sientes que tu propia vida corre peligro. Y muy brevemente, que ya estamos terminando, ¿estás tú en esa situación ahora? ¿Que Me sientes que el gusta. riesgo te toca? Yo creo que no como otros colegas de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo no estoy todo el tiempo en terreno, yo no estoy yendo constantemente a los sitios, pero creo que el resto de los periodistas mexicanos, sobre todo los fotógrafos o quienes hagan su trabajo en los lugares, son los que más corren riesgo. O sea que todavía tú puedes seguir haciendo fotos. Emmanuel nos dará muchas fotos buenas más. Claro.
Ahora me mudo para Estados Unidos por un tiempo, pero seguro que seguiré haciendo Pero imágenes. con el ojo y la cámara puesto en México. Siempre en México. Claro Muy que bien, sí. me gusta. Porque trabajos como el de Manuel, el de Isabel, nos hacen ver que la fotografía no es solo reporte, denuncia o información. Es también una manera de acercarnos, conmovernos y sensibilizarnos con otras realidades. Muchas gracias y hasta la próxima edición de La Voz de tus Derechos.